A ver, les conté antes de ayer, si no me equivoco, que un miembro de mi familia ha fallecido. Correcto. Y claro, estoy viviendo un mar de emociones, estoy sintiendo muchas cosas, estamos sintiendo a nivel familiar muchas cosas. De hecho, y hay algunas que me llaman la atención, ¿no? Las puedo observar. Ayer, durante el entierro, ¿no? Y ya cerrando este primer ciclo, digamos, ¿no? De despedida de este familiar. Alguien de mi familia de pronto lloró, comenzó a llorar, como todos estábamos más o menos con esa emoción, ¿no? Pero se le veía más afectada a esta persona y me llamó la atención algo, ¿saben? Que se me acerca alguien y me dice, oye, Pepita, le vamos a poner Pepita, está mal. Digo, sí, pero ¿cómo no debe estar mal? Estamos todos mal y ella más que nosotros, es su esposo. ¿De qué estás hablando? Sí, hay que conseguirle una pastillita. O sea, le digo, pero bueno, a ver, le digo, pero yo no la estoy viendo desbordada, está simplemente... No, es que hay que darle una pastilla para que pueda resistir, ¿no? Y luego esa conversación también se sostuvo más tarde, ya en la noche, bueno, todos en la casa, ya acompañando, obviamente, y a la hora de despedirnos escuché, oye, no, por ahí alguien sugerir, desde el amor, obviamente, ¿no quieres que te deje unos ribotriles, un ribotril para que puedas dormir, para que puedas descansar, ¿no? Y claro, me llamó la atención porque el llamado era, lo que yo interpreté es, no sientas. O sea, yo no estaba haciendo nada malo, este familiar mío. Está sintiendo, está triste, está llorando porque siente. ¿Correcto? Y yo creo que no está mal sentir. No, por el contrario. Pero sí hay esa tendencia de tapa ese dolor. Tapa ese dolor. Tapa ese dolor, ¿no? Tapa la incomodidad. Lo incómodo, porque la alegría no la tapamos. Lo incómodo hay que taparlo, ¿no? Porque es una emoción incómoda. La tristeza, la pena es una emoción ultra incómoda. No sé si la intención de las personas que de ciertas maneras te dicen tapa ese dolor es para que no quiero que sufras o no quiero que te vean así. Nuevamente, ¿no? Claro, pero ¿te ha pasado a ti eso también en algunos algunos espacios? Sí, o sea, es usual, duda, ¿no? Sin duda. Y me ha pasado el otro extremo también, lamentablemente. O sea, que a veces no lo comprendo, pero sí es frecuente. No sé si te ha pasado también. Que en los velorios la gente cuenta chistes. Y tienes un grupo que está realmente mortificado y tienes otro que está acompañando, pero se fueron en la conversación y se cuentan chistes. Y a lo mejor, nuevamente, ¿no? Yo interpreto eso como que tiene que ver con no me estoy permitiendo habitar esto tan incómodo llamado dolor, ¿no? Entonces busco estas válvulas de escape. Tampoco te digo que vamos a generar en el velorio la conversación de 4 horas y bucear en la tristeza, pero a lo mejor un silencio. ¿Por qué nos cuesta sostener acompañar desde el silencio? Porque sí, pues también a mí me ha pasado también estar en velorios así de gente que hace chistes. Ahora, ¿qué pasará mentalmente con esa persona a la que, entre comillas, la conduciste a tapar un dolor? Pasa que ese dolor en algún momento va a salir de alguna u otra manera, o peor aún, ya está, tú que eres una mujer de ciencia, ya está probado y comprobado que emociones contenidas impactan en nuestro cuerpo. Sin duda. Se pueden convertir en enfermedad, salen desde la enfermedad. Claro. ¿No? Claro. Eso está probado y comprobado. Y traumas, además. Sí. Bueno, a ver, tenemos muchas preguntas y yo creo que va a ser bueno resolverlas con un psicoterapeuta. Vamos a tener, si es que no está ya en la línea con nosotros. Sí, está con nosotros, qué bueno. José Valdeón, psicoterapeuta, está con nosotros. José, buenos días. Hola. Sí, para Sara y Jorge también. Claro que sí. Hola. Sí. Bienvenido. Un abrazo, un abrazo. José, ¿qué pasa con esta dinámica de no sentir? Es que nos sentimos incómodos cuando tenemos a alguien que está muy triste al lado. ¿Por qué estas recomendaciones típicas en espacios como un velorio, por ejemplo, de darle una pastillita para que no se ponga tan mal? ¿Hola? Claro. ¿Te escuchamos? Sí, te escucho. Sí, muy bien. Claro, definitivamente las emociones reprimidas o contenidas no van a desaparecer, se van a ubicar en algún lugar. Y se puede ubicar
como lo dijiste anteriormente, en nuestro cuerpo, pero también en nuestra psiquis. Emociones reprimidas generan enfermedades psicosomáticas, enfermedades físicas. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Muy bien, sí. Ya. Entiendo que estás en el extranjero, también, por eso hay este desfase, pero te escuchamos muy bien. Exactamente, sí. Entonces se generan enfermedades físicas o enfermedades psíquicas. Por ejemplo, una persona que reprime mucha rabia, mucho rencor, puede terminar desarrollando una enfermedad psíquica como la depresión. Otra persona que también acumula o no experimenta su tristeza, su dolor, puede generar enfermedades psíquicas del tipo de ansiedades allí. Entonces, toda represión va a explosionar fuera o va a implosionar dentro. Y en ese sentido, no es aconsejable porque le digamos, no sientas, ya supera, olvídate, ya tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. Definitivamente eso no ayuda a la persona, porque es una forma de descalificar lo que siente y lo que está viviendo en su dolor. Pero sería bueno entender también que si ese dolor, mira, las emociones, Carlos, Sara, las emociones son buenas en tanto se ubiquen dentro de un contexto y dentro de un tiempo. Porque si esa tristeza del familiar, sí, te decía, esa tristeza del familiar que ha perdido el esposo lo sigue manteniendo en la misma intensidad o mayor de acá a un año, entonces ya estamos hablando de un problema. En este contexto que tiene días, es sí sano, es natural y normal que experimente eso, ¿no? Sí, Sara. Hay una situación que mientras estabas hablando la estaba pensando, ¿no? ¿Qué pasa con el caso de los chicos, de los niños? Porque hay dos situaciones. Aquel papá que dice, el que te pega, pega, y aquel papá que dice, el que te pega, no, tú no debes responder. O sea, hay una emoción de ese chico también que en cierta medida la estás reprimiendo. Y luego, no sé si más adelante se convierta en esa persona que siempre es agredida, no solamente física, verbal, X manera, y es un niño que está en desarrollo. ¿Qué pasa ahí? Claro que sí, también les estamos enseñando sin querer y sin mala intención a reprimir emociones y a no defendernos. Lo que le tenemos que enseñar a ese niño que se experimenta o se siente agredido, no enseñarle tú también tienes que agredir, tú también tienes que pegar, le tenemos que decir tú tienes que defenderte. Correcto. ¿No? Y le podemos dar ciertas pautas, pero no alentar la violencia, pero tampoco alentar la pasividad, no hagas nada. Acúsalo con el profesor, acúsalo con tus manos. El ejercicio va por no ser tomado por las emociones, ¿correcto? No se trata de no sentir, se trata de sentir, pero que las emociones no me secuestren y luego me lleven a acciones desbordadas. Bueno, tenemos este tema Te pido, José, ¿qué les parece, Sara, Jorge, si nos quedamos un cachito más? Vamos al siguiente bloque con sus llamadas también, además de nuestro amigo psicoterapeuta al aire, y continuamos con este tema un cachito más, ¿de acuerdo? Claro que sí. 10:28 de la mañana, estamos en Encendidos aquí por RPP, la voz de todo el Perú. Mañana con 35 minutos continuamos aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. Bueno, estábamos hablando de emociones contenidas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A dónde se va esa rabia que sientes y cómo la botas? Punto número uno, ¿cómo la botas sin que la rabia incendie la pradera? Sin que, no, yo puedo estar con rabia por algo, pero yo no tengo que tirarte mi rabia a ti. Sí, los antiguos filósofos hablaban de esos sentimientos que se almacenan en el hígado, en el estómago, en el pulmón y que luego salían las enfermedades. Mira que no estaban tan lejos de lo cierto, de acuerdo a lo que nos cuenta José Baldión, ¿no? Además, lo real es que vamos a sentir, o sea, señora, señor, hoy usted se peleó en la mañana se pelearon. Uno se pelea en la vida, uno discute en la vida, discutiste. No es que uno da vuelta y dice, bueno, ya, soy feliz, respiro, inhale, exhale. Eso no es real. Eso no es real. Yo voy a sentir algo dentro de mi cuerpo durante un rato. Si ya me conozco un poquito más, sé cómo funciono y sé que una cancioncita me alegra, entonces voy disminuyendo esa emoción incómoda. La voy procesando, ¿correcto? Pero si la guardo, ¿qué pasa? Se convierte en enfermedad, parece ser, y es lo que estamos hablando con José Baldión, psicoterapeuta familiar, y además queremos hablar con ustedes también, contigo también. Llámanos. De hecho, ya hay varias llamadas. 212-4100, 212-7165. José, entonces, estábamos hablando de estas emociones mal gestionadas. Voy a meter una llamada al aire, ¿qué te parece? Y ahí está generamos bien. así todo el quinteto. Hola, buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Le saluda Mario de Arequipa. Bienvenido, Primero, Mario. Carlitos,
felicitaciones por el programa, hermano. Esta semana que estoy libre de la chamba, quería llamarte para felicitarte, no entró. En la mañana quise pedir mi canción en Oxígeno, tampoco entró la llamada, así que dije, Ya, bueno, hoy entró será. aquí en RPP, está bien, gracias por escuchar el programa en la mañana también en Oxígeno. Bueno, oye, ¿y qué pasa con cómo te va a ti con las emociones, con esta cosa cuando sientes rabia, por ejemplo? ¿Cómo haces? Quería compartirles algo. Yo he sufrido de cirrosis y a mí me han hecho trasplante de hígado. Ya alguna vez lo comenté en un programa tuyo hace unos años. Y bueno, gracias a Dios he salido de esta etapa, y en el post-trasplante, efectivamente el acompañamiento psicológico y psiquiátrico que nos hacen a los trasplantados es real. Es real que si tú no sacas tus emociones, revientan adentro del cuerpo. Nos ponían un ejemplo bien clarito. Es como cuando te sirves un vaso de cerveza. Si no sale la espuma, si no sale el gas en el vaso, va a salir dentro de tu estómago. Entonces, lo mismo pasa con las emociones. Cuando yo estaba en este proceso, mi esposa, en ese tiempo solo tenía un hijito, ella sacaba todas sus emociones, porque yo estaba ya a punto de morir, con su hermana, que era psicóloga, y eso le ayudaba para estar feliz con nuestro bebé. Porque si no lo sacaba con su hermana, con su familia, pues lo podía reventar con mi hijito. Okay. Y en mi caso, cuando yo he hecho el post-trasplante, yo sí he tenido problemas de salud, incluso posterior a eso, porque yo sí soy un poco renegón. Gracias a Dios he aprendido a hacer de todas mis emociones, de conversarlo, de no renegar, de no reventar con los hijos, con la esposa, sí, claro. Conversar. Voy, gracias a Dios, estos años, pues de 5 años ya de trasplante, 6 años, gracias a Dios todo muy bien, pero el año pasado yo he tenido problemas de sueño, de higiene de sueño. También he tenido que pasar por un proceso de que, como no dormía bien y yo soy renegón y no lo sacaba, ha reventado en apneas de sueño. Qué joyita de marido nos llamó, Qué joyita de marido nos llamó, He tenido un tratamiento y bueno, gracias a Dios me va bien. Este año ya no he tenido ningún problema y bueno, tengo 37 años, los médicos me dicen que está bien que todo lo conversemos. No voy mucho tiempo casado con mi esposa, vamos 10 años, gracias a Dios nos va súper bien, nos va estupendo con nuestros hijos y siempre tenemos estos fines de semana para conversar. Muy bien, señor doctor, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Bendiciones. Buen día. José Valdeón, ¿cómo, la pregunta que cae madura es cómo se gestiona, cómo se trabaja una emoción para que no se convierta ni en enfermedad y lo otro para que no se convierta en el pretexto para arruinarle el día a los demás? Porque en la clase todo nos ha pasado, que llegamos al trabajo y decimos, ayer nuestro jefe tuvo una mal noche por lo visto y nos revienta a nosotros. Y no es justo. ¿Cómo se hace? Claro. A ver, quiero tomar el ejemplo de nuestro amigo que nos llamó. Él dijo, yo soy muy renegón. Uh-huh. El ser renegón significa no estar gestionando bien mi enojo y mi rabia. Mire, todas las emociones, mientras sean temporales, son buenas. Toda emoción insana que se distorsiona permanece en el tiempo y es desproporcionada al estímulo, al contexto. Entonces, muchas de las personas que son irritables, que son renegonas y piensan que ese es su carácter, un poco su forma de ser, en verdad son personas que están heridas y que están mal gestionando sus emociones. O sea, tienen una rabia acumulada que no se trata que yo la controle, que yo la domine, se trata que yo la disuelva, porque la rabia tiene que permanecer solo un tiempo. Si permanece en el tiempo y es desproporcionada, se daña. ¿Y cómo? La pregunta es el cómo. Ya, a eso vamos. O sea, esa rabia que tienes acumulada te lo produjo algo o alguien. Alguna experiencia de injusticia, alguna experiencia de maltrato, generalmente en tu niñez, el no ser amado por papá, por mamá, el nunca recibir un abrazo, un beso, parece mentira, pero genera rabia en el alma de un niño, de un adolescente después. Entonces esa rabia se acumula y cuando yo crezco, pues se enmascara detrás de un carácter de irritabilidad, de un carácter de renegón. Y esa rabia que no la dirijo ni la descargo contra ese papá y mamá que me la originó, la descargo con mi pareja, la descargo con mis hijos y contra mí mismo también. Entonces, ¿cómo la sanamos? ¿Cómo la sanamos? Sanando mi relación con esa persona que me produjo esa rabia, ese maltrato, a través de lo que llamamos la terapia del perdón.
O sea, se tiene que sanar un vínculo para que mis otros vínculos sean sanos. Se tiene que sanar emociones para que mi carácter sane. Tengo que sanar mi mirada de papá, de mamá, reformular mis narrativas con respecto a lo que ellos me hicieron. De esa manera sano mi mente también y sano mis emociones. Entonces, mucho del trabajo de gestionar emociones negativas pasa por el perdón a otros, el perdón incluso a uno mismo. Ahí, ¿no? José, por ejemplo, una chica que ha sido... José, perdón Dime, Sara. que te interrumpa. Ahora hay gente peleada con la vida, en verdad. Hay gente peleada con la vida, claro que sí. ¿no? Y le echan la culpa a todo, de todo lo que le pasa. Entonces, ¿ahí cómo identificas? O sea, ¿a quién perdonas? ¿Dónde buscas esa molestia que te hace ver que todo es negro? Claro, mira, una persona... Mira, todas nuestras emociones colorean nuestras percepciones y moldean nuestros vínculos. Nuestras emociones, ¿eh? No nuestra razón. Entonces, si yo tengo una emoción dañada, por ejemplo, de amargura, entonces yo veo la vida, la veo negativa, claro. La veo como amenaza, la veo como que me atacan allí. Entonces, claro. Pero esa amargura nació en algún momento, alguien me lo produjo y generalmente es en la infancia. Un niño que, por ejemplo, sintió en el vientre materno que mamá no lo quería y cuando fue más niño también experimentó una mamá ausente porque trabajaba mucho o porque no estaba muy conectado con él porque se peleaba mucho con el papá. Entonces él experimenta ese rechazo. El rechazo, ese vínculo insano de desamor llamado rechazo, genera una herida emocional de amargura, de rencor, y es ahí donde se ha instalado su carácter y se ha enmascarado en su personalidad. Otra vez, volvemos a que tiene que sanar ese vínculo con mamá, tiene que sanar ese vínculo con papá, realmente para poder él reestructurar su personalidad y reestructurar también sus relaciones. Mucha gente se va a la tumba sin haber sanado sus vínculos. Miren, los seres humanos enfermamos psíquicamente y hasta físicamente, no necesariamente por algo genético o por una violación o transgresión biológica, sino por vínculos insanos en las que hemos vivido en nuestra infancia o estamos viviendo incluso en nuestra vida adulta. Entonces, correcto. Si los vínculos nos enferman, los vínculos insanos nos enferman, los vínculos sanos nos van a sanar. Okay, si yo sano esos vínculos, puedo sanarme. Lo que escucho de esta conversación, para cerrar el bloque, pues la verdad esto nos da, pero para largo. Y gracias por todas las llamadas también que están ahí. Es lo siguiente, saldar. O sea, si tú tienes algo incómodo con alguien de tu historia, bueno, vas a necesitar entrar en un ciclo de conversaciones con esa persona y en ese ciclo de conversaciones es muy probable que se registre el trabajo del perdón. Claro. ¿Correcto? Que ahí ya entran los bemoles. Claro. Una cosa es perdonar, otra cosa es olvidar. Perdono, pero no olvido. Y efectivamente, pues van por caminos diferentes. Yo creo que el perdonar tiene con no resentir, o sea, no volver a sentir esa emoción cada vez que se toca ese tema, en fin. Y algo que tiene que quedar claro, aquella persona que dices, bueno, es renegón, o sea, no es que es su personalidad, hay algo atrás que uno tiene que trabajar, porque a veces uno se queda con esa etiqueta y dice, bueno, así soy, es mi forma de ser, y no. Claro. Algo atrás hay de todas maneras. Sí. ¿Y cómo hacen los terapeutas para estar siempre felices? ¿O también se molestan, José? También molestamos, también tenemos nuestras heridas, también tenemos nuestras vulnerabilidades. Estamos en constante proceso de sanidad, de madurez y de crecimiento. No somos perfectos y hasta donde avanzamos podemos también ir ayudando a que avancen otras personas. Perfecto. Gracias, José. José Baldión, psicoterapeuta familiar, aquí en RPP, La Voz de todo el Perú. Ya volvemos con más en Encendidos 10:46.